Jóvenes, buenas tardes con todos. ¿Me pueden escuchar? Chicos, ¿qué tal? Confirmen. Buenas tardes, profesor, sí se le escucha. Ya, ok, muy bien, perfecto, gracias. Muy bien. Chicos, hoy, 11 de octubre, continuamos con el desarrollo de nuestras clases. Como sabes bien, estamos iniciando nuestra semana número 10, ¿ya? Y para esta semana, el tema que corresponde es el que estás viendo en tu pantalla y nos dice que es transformaciones trigonométricas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? Es que en algunas situaciones, cuando tengamos lo que es suma, diferencia, en este caso entre senos o cosenos, vamos a poder llevar esta expresión y representarlo como un producto. Obviamente, estas identidades que vamos a ver hoy se van a complementar con las identidades trabajadas en los temas anteriores, ¿ya? Así que para los problemas vas a poder utilizar también las identidades ya trabajadas. Muy bien, entonces damos inicio a la clase. Eh, Aquí en estas imágenes, bueno, en sí la aplicación es, digamos, un tanto general, pues, ¿no? Ya en alguna situación te había yo mencionado de que es importante conocer las identidades trigonométricas y en este caso las transformaciones también, porque tiene un uso, en este caso, lo que es en el cálculo, pues, ¿no? Y también es, para ser así específico, en el cálculo integral o en el cálculo diferencial, ¿no? Que es una aplicación directa al área de la ingeniería. Luego mostramos el contenido de la clase y es lo que justamente te iba mencionando al inicio. Vamos a ver lo que son las transformaciones trigonométricas, o sea que las transformaciones en producto cuando tengamos lo que es suma o diferencia de senos y cosenos. Y viceversa, pues, ¿no? Las transformaciones en sumas o diferencias cuando tengamos productos de senos y cosenos. Luego viene el objetivo de la sesión. Nos dice que al finalizar tú vas a estar en condiciones de aplicar las transformaciones trigonométricas en cualquier situación que se te presente. Bueno, ya también hemos dado algunas ideas, pues. Muy bien, entonces aquí comenzamos enunciando entonces las transformaciones en productos cuando tengamos lo que es suma o diferencia de senos y cosenos. ¿Ya? Entonces, digamos, cuando tenemos aquí lo que es una suma de senos, nos dice seno de A más el seno de B. Esto llevado a producto nos resulta lo siguiente, mira, como 2 veces seno de la semisuma de los ángulos A más B sobre 2 por el coseno de la semidiferencia de los ángulos, ¿no? A menos B sobre 2. Bueno, lo que se puede hacer aquí es de repente dar una idea, ya en este caso, de cómo podemos llegar a obtener estas transformaciones, ¿no? Mira, es bien sencillo. Lo que se hace aquí, en este caso, es representar, en este caso, los ángulos que corresponden, ¿no? En este caso A y B, utilizando, ¿no? En este caso, lo que es el otro ángulo también B, pues. ¿Y de qué forma? De la siguiente, mira. El ángulo A, nosotros lo podríamos representar, en este caso, de esta forma. Como A más B sobre 2. Y aquí voy a escribir A menos B sobre 2. Y aquí lo que tendríamos que hacer es una suma. Ahí está. Y esto de acá es igual a lo siguiente, pues, ¿no? Entonces, como te das cuenta, el ángulo A lo hemos descompuesto como suma de estos dos ángulos. Si tú realizas la operación aquí, claramente te das cuenta que obtienes ahí lo que es el ángulo A. Entonces, de igual manera, descompones, ya en este caso, lo que es el ángulo B, pues, ¿no? De forma análoga. Ya, entonces aquí hacemos la línea para poder, en este caso, representar, pues, ¿no? Los ángulos.
Entonces aquí escribiría así, pues, ¿no? A más B sobre 2, y aquí escribo A menos B sobre 2. Donde aquí tendría que hacer lo que es la diferencia. Si hago yo la diferencia de estos dos ángulos, voy a obtener el ángulo B. Entonces aquí, lo único que te queda es por aplicar lo que es el seno de la suma y el seno de la diferencia, pues. Entonces, para hacerlo esto de repente un poco más breve y no estar escribiendo esto, a este ángulo yo lo llamo 1 y a este ángulo lo llamo 2, por así decir. Entonces aquí, al aplicar el seno de la suma, me queda seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo. Como es suma, entonces aquí tendríamos que escribir más, pues, ¿no? Y luego viene acá coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. De igual manera acá, pues, son los mismos ángulos, solo que es diferencia. Sería seno del primero, coseno del segundo, menos coseno del primero por el seno del segundo. Ahí está la diferencia. Entonces, como a nosotros nos piden suma de senos, entonces esto lo sumamos. Entonces, cuando tú sumas estos dos, claramente se cancelan estos dos de aquí y te queda la suma de ellos. Bueno, por eso son iguales. Sería 2 veces, aquí está el 2, seno del primer ángulo, que es el A más B sobre 2, por el coseno del segundo ángulo, que es el A menos B sobre 2. Y justamente es la transformación que nosotros estamos presentando aquí. Entonces, de forma análoga, se puede verificar cuando tienes diferencia de senos. Seno de A menos seno de B. Entonces, para este caso, ya lo que tú tendrías que hacer es la diferencia entre estos dos. La diferencia. Y cuando haces la diferencia, lo que se cancela es esto. Y acá te queda como más. Entonces, sumas y te quedaría 2 veces coseno del primero por el seno del segundo. Y esto es lo que aparece aquí, pues. 2 veces coseno del primer ángulo, que es A más B sobre 2, por el seno del segundo ángulo, que es el A menos B sobre 2. Entonces, diferencia de senos llevado a producto, lo podemos representar así. 2 veces coseno de A más B sobre 2 por el seno de la semidiferencia, o sea, en este caso A menos B sobre 2. Listo. Entonces, ahora pasamos a ver cuando tengamos una suma de cosenos, ¿no? Coseno de A más el coseno de B. La forma es análoga, solo que aquí ya lo cambias por coseno y haces coseno en la suma. De igual manera lo verificas. Y esto te queda así. 2 veces coseno de la semisuma de los ángulos, A más B sobre 2, por coseno de la semidiferencia, A menos B sobre 2. Luego, cuando tenemos una diferencia de cosenos, entonces aquí nos va a resultar esto de aquí como un producto de senos y sería menos 2 seno de la semisuma de los ángulos, ¿no? A más B sobre 2, por el seno de la semidiferencia de los ángulos, que en este caso es A menos B sobre 2. Muy bien, entonces hasta aquí ya tenemos las transformaciones en producto cuando tengamos suma o diferencia de senos y coseno. Luego, aquí estaríamos presentando algunos ejemplos, bueno, de cómo aplicaríamos esto. Son ejemplos bastante prácticos, sencillos. Mira, seno de 6x más seno de 4x. Entonces, esta suma, llevarlo a producto, pues, ¿no? Entonces, esto sería así, 2 veces seno de la semisuma, ¿no? 6x más 4x sobre 2 por coseno de la semidiferencia. 6x menos 4x sobre 2. Entonces aquí resuelvo, ¿no? Tengo 10x entre 2, 5x, 2x entre 2, tengo x, pues, ¿no? Y esto es justamente lo que aparece acá. 2 seno de 5x por coseno de x. De forma similar, digamos, tengo una diferencia de senos, ¿no? Lo quiero llevar a producto porque de repente es lo que me favorece en el problema. Entonces, esto me resulta así. 2 coseno de la semisuma por seno de la semidiferencia en el mismo orden. 40 menos 20 sobre 2. Bueno, aquí resuelvo. Tengo 30
y aquí resuelvo, tengo 10 grados. Entonces queda así, 2 coseno de 30 por seno de 10 grados. Luego, digamos una suma de cosenos. Coseno de 10x más coseno de 2x. ¿Cómo quedaba esto llevado a producto? Como 2 coseno de la semisuma, ¿no? 10x más 2x sobre 2. Y acá también por coseno de la semidiferencia. 10x menos 2x sobre 2. Entonces aquí tengo 6x y aquí tengo 4x. Entonces queda así, 2 coseno de 6x por coseno de 4. Y finalmente, cuando digamos tenemos una diferencia de cosenos, pues, ¿no? Coseno de 10 menos coseno de 2 grados. Bueno, entonces esto era menos 2 seno de la semisuma por seno de la semidiferencia. Resuelvo acá los ángulos, tengo 6 grados y acá tengo 4 grados, ¿no? Entonces queda menos 2 seno de 6 grados por el seno de 4 grados. Muy bien. Y ejemplos sencillísimos. Ahora estaríamos viendo la segunda parte, que son las transformaciones en sumas o diferencias cuando tengamos un producto de senos y cosenos. Primer caso, si yo tengo el producto siguiente, 2, siempre con el 2 acá, seno de A por coseno de B. Entonces, esto de aquí, llevado de producto, me va a resultar una suma de senos, que resulta ser el siguiente. Seno de la suma de los ángulos más seno de la diferencia de los ángulos, que es A menos B. ¿Qué más? Si tenemos, en este caso, un producto entre coseno y seno. Entonces acá algunos dicen, profe, pero si acá es seno por coseno y acá coseno por seno, no es lo mismo, ya que el producto es conmutativo. Bueno, sí, en este caso básicamente llega a ser lo mismo, solo que en este caso el producto está dado primero el coseno y luego el seno, pues, ¿no? Entonces, respetando el orden, resultaría de la siguiente manera. Seno de la suma de los ángulos menos el seno de la diferencia, que sería A menos B en este caso. ¿Por qué? Porque acá primero aparece coseno y luego aparece seno. Pero si primero te aparece seno y luego coseno, puedes aplicar el de acá. Y acá sí ya sería una suma de la diferencia de los ángulos. Si te aparece primero coseno por seno, es menos el seno de la diferencia. ¿Ya? Aunque básicamente es lo mismo, porque si te aparece coseno y seno, tú le cambias el orden en el producto y puedes aplicar el primero, pues, ¿no? Y al final te resulta lo mismo. Luego, cuando tienes un producto de cosenos. Producto de cosenos, esto te va a dar una suma de cosenos. Sería coseno de la suma de los ángulos más el coseno de la diferencia de los ángulos. Entonces acá, teniendo cuidado, ya está. Luego, un producto de senos, pues, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? A ver, 2 seno de A por seno de B. Este producto nos va a resultar una diferencia de cosenos. Sería primero coseno de la diferencia de los ángulos, A menos B, menos coseno de la suma de los ángulos, que en este caso sería lo que es el A más B. Muy bien, ya tenemos entonces mencionadas las 4 transformaciones de productos, en este caso suma o diferencia, y vamos a ver algunos ejemplos. A ver, tengo producto de seno con coseno, 2 seno de 6x coseno de x. Entonces, de acuerdo a lo visto, seno por coseno, esto me va a quedar una suma de senos. Sería seno de la suma, que en este caso sería 6x más 4x, más el seno de la diferencia y en el mismo orden, respetando el orden, 6x menos x. Ahí está. Bueno, ya sabes que acá es 7 y acá es 5, entonces sería seno de 7x más el seno de 5x. ¿Qué más? Bueno, el caso en el producto era coseno por seno, pues, ¿no? Ahí está, 2 coseno de 50, seno de 20. Entonces aquí hago, pues, ¿no? La transformación. Entonces resulta seno de la suma menos el seno de la diferencia. Entonces aquí está, ¿ves?
Seno de 50 más 20 menos el seno de 50 menos 20. En el orden en que aparece. Y ya, bueno, resuelves, esto te queda 70 y acá te resulta 30, pues, ¿no? Entonces sería seno de 70 menos seno de 30. El ejemplo del producto de cosenos. 2 coseno de x medios por coseno de x quinto. Entonces esto era una suma de cosenos, ¿no? Recordando, coseno de la suma más coseno de la diferencia de los ambos. Sumo aquí, me resulta 7x sobre 10 y aquí 3x sobre 10. ¿Qué es lo que aparece? Sencillo todo. Y finalmente cuando tengamos un producto de senos. 2 seno de 80 por el seno de 40. Entonces, producto de senos, esto te resultaba una diferencia de cosenos. Primero coseno de la diferencia, o sea que en el orden que aparece, ¿no? En este caso, 80 menos 40, y está, menos coseno de la suma, que sería 80 más 40. Bueno, aquí haces tus cálculos, esto es 40 y acá 120. Coseno de 40 menos coseno de 120. Y bien, chicos, entonces vamos agregando estas transformaciones, ya sabes, a nuestro repertorio de identidades, ¿no? Ya sabes que todas se van complementando entre sí. Entonces se acabó aquí el repaso de estas identidades y pasaríamos a la parte práctica. Vamos entonces a resolver nuestros problemas. A ver, el problema 1 nos menciona lo siguiente. Una empresa dice que tiene 15 camiones para transportar un abono especial utilizado en la agricultura. Se sabe que cotangente de 20 es igual a, o bueno, aproximadamente 0,45 centésimos. Y que cada camión puede transportar la siguiente cantidad de toneladas. ¿Cuántos camiones adicionales requiere la empresa para poder transportar 200 toneladas de este abono especial? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que averiguar es cuántas toneladas puede llevar cada camión, ¿no? Entonces hay que hallar el valor de esta expresión. Muy bien, entonces decimos acá, CAE, el número de toneladas que puede transportar cada camión. Entonces quiere decir que E es igual a esta expresión que está dentro del corchete, porque esta es la cantidad de toneladas. Bueno, entonces queremos reducir esto. Entonces, a ver, tú dices, profe, ¿y aquí cómo podemos hacerlo? ¿Sumo con el 1? No, pues no, ni hablar, no te conviene. Vas a hacer acá la suma y esto está multiplicado por 20, hay que tener cuidado. Entonces, lo ideal sería que tú vayas reduciendo esto, pero para que reduzcas una fracción, tanto el numerador como el denominador debe de estar como producto. Entonces, quiere decir que si yo tengo suma acá de cosenos y diferencia de cosenos, puedo aplicar entonces en este caso las transformaciones, pues, ¿no? Que es justamente lo que hemos visto hace un momento. Así que esto está sencillísimo. A ver, de suma de cosenos, vamos a hacer uno de ellos siquiera, pues, para practicar. Mira, tengo suma de cosenos. Suma de cosenos llevado a producto. A ver, chicos, vamos, escríbanlo en el chat. Era 2, ¿2 qué? Si tengo suma de cosenos llevado a producto, a ver. Era 2 coseno de la semisuma. ¿Cuánto te da la suma? A ver, 90 entre 2, 45. Por coseno de la semidiferencia. Entonces, a ver, 65 menos 25, 40. Entre 2, 20.
Entonces ya esta suma de cosenos llevado a producto queda así. A ver, ahí está, estrella. Muy bien. Justamente lo que acabamos de hacer. Entonces, de diferencia de coseno, de igual manera, pues, ¿no? Diferencia de coseno nos quedaba como menos 2 seno de la semisuma por seno de la semidiferencia. Entonces esto lo vamos plasmando aquí. Ahí está, ¿ves? 20 y aquí el producto. 2 coseno de 45, coseno de 20. Y la diferencia de cosenos era menos 2 seno, semisuma, 45. Por seno de la semidiferencia, pero es en el mismo orden. 25 menos 65 menos 40 entre 2 menos 20. Y esto es lo que aparece aquí. Entonces aquí, este signo menos sale respecto al seno y se encuentra con este menos de acá. Y se vuelve positivo. Luego se va 2, se va 2. Y también se va coseno de 45 con seno de 45 porque valen lo mismo, pues, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí nos está resultando coseno de 20 sobre seno de 20, que es la cotangente de 20, y esto está multiplicado por 20, y todo con 1, sumado con 1. Entonces aquí está, sería 20 veces cotangente de 20 grados más 1. Y esta cotangente de 20 es lo que a nosotros nos han proporcionado como dato. ¿Ya? A este de aquí nos han dado como dato. ¿Y cuánto es? 0,45. Ahí está. Entonces 20 por 0,45 te da 9. Más 1, 10. Pues. Entonces aquí está, 10. Ahora, como la empresa tiene 15 camiones, ¿ya? Y cada camión lleva 10 toneladas, entonces en total quiere decir que va a poder transportar 150 toneladas. Pero se desea transportar 200 toneladas. Entonces, la cantidad que falta son 50 toneladas. Pero recuerda que cada camión lleva 10 toneladas. Entonces, ¿cuántos camiones adicionales requiere? Claramente serían 5 camiones, pues no, porque cada camión transporta 10 toneladas. Y entonces aquí la respuesta sería lo que es la alternativa. Problemas bastante sencillos. Supongo que está claro. Sí, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. A ver, problema número 2. ¿Qué nos dice acá? Miguel, mi tocayo, tiene un terreno de forma rectangular, ABCD, destinado para el cultivo tal como se muestra acá en la figura. Donde AB es seno de 140 grados kilómetros y BC es 2 seno de 70 grados más coseno de 140 grados kilómetros. Si se coloca la cerca BD para dividir el terreno, calcule 8 veces coseno de teta. Bueno, de acuerdo a los datos, vamos a ir colocándolo aquí. Mira, AB, seno de 140 grados kilómetros, BC es esto en kilómetros. Ya está. Entonces tú te das cuenta que el ángulo teta está aquí, en este triángulo. Entonces, claramente,
como te piden hallar coseno de teta, lo ideal sería que encuentres, ya bueno, profe, hallo coseno, pero coseno no lo vas a poder hallar porque tienes los catetos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como tengo los catetos, lo que puedo hallar es la tangente o la cotangente. Entonces, primero voy a hallar la tangente de teta, que es cateto opuestos sobre cateto adyacente. Y esto es lo que yo planteo aquí. De la figura, la tangente de teta sería 2 seno de 70 grados más coseno de 140 sobre cateto adyacente, que es seno de 140. Ya, entonces tú dices, profe, ¿y esto cómo resolvemos? Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer acá es aplicarle reducción, pues, ¿sí o no? Porque no te conviene trabajar con 140. Lo que te favorece es reducir los ángulos, pues. Esto se puede reducir a simple vista, pues, ¿no? Pero ya, a ver, vamos a hacer las cuentas acá. 140 lo podemos descomponer como 180 menos 40, usando el cuadrantal 180. Y el seno de 140, bueno, pues igual, ¿no? 180 menos 40. Y procedes a hacer la reducción. A ver, 180 menos 40, segundo cuadrante, coseno ahí es negativo, entonces esto te resulta menos coseno de 40. Y acá, segundo cuadrante, el seno es positivo y esto te va a resultar seno de 40. ¿Ya? Entonces esto es lo que vamos a reemplazar aquí. Entonces, como esto me va quedando en cosenos, y ya te vas dando cuenta que aquí está con seno, entonces lo ideal sería que este seno de 70 lo pases también a coseno, pues. Y tú ya sabes que seno de 70 lo cambias por su corrazón, coseno, y el complemento de 70 es 20. Entonces acá tienes menos coseno de 40 y acá tienes 2 coseno de 20. Para poder realizar las transformaciones, el coseno, 2 coseno de 20 lo separo como suma, pues. 2 coseno de 20 como coseno de 20 más coseno de 20. Y coseno de 140 es menos coseno de 40. Sobre seno de 140, que es seno de 40, lo que ya hicimos aquí. Estamos reemplazando. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar la transformación. Aquí tengo diferencia de cosenos. Entonces, para ir reduciendo esto, voy a hacer la transformación. Diferencia de cosenos era menos 2 veces seno de la semisuma, que te va a dar 30, por el seno de la semidiferencia. 20 menos 40, menos 20 entre 2, menos 10 grados. Y así. Entonces esto lo reemplazamos aquí. Ahí está, ¿ves? Menos 2 seno de 30, seno de menos 10. Chicos, tú ya sabes que este signo menos va a salir y con este menos se vuelve positivo. Ahora, seno de 30 es un medio. Por 2 te va a dar 1. Entonces quiere decir que aquí este producto te da 1. Pues. Ahí está, es 1. Entonces acá te queda una suma de coseno de 20 con el seno de 10 grados. Lo que se ha hecho aquí es que en el denominador, como teníamos seno de 40, se ha cambiado por su corrazón coseno y su complemento, que es 50. Entonces con esto te estamos dando a entender que lo que queremos hacer aquí es trabajarlo todo con cosenos. Si tú deseas, trabajas con seno, ¿no? Y este lo vuelves a cambiar. Entonces este seno de 10, ya su corrazón es coseno y su complemento es 80. ¿No? Entonces esto de acá es lo que colocamos acá. Coseno de 80 más coseno de 20 y sobre coseno de 50. Aplicamos nuevamente transformaciones, suma de cosenos. Te queda un producto de cosenos. Entonces sería 2 veces coseno de la semisuma. 80 más 20, 100. Entre 2, 50. Por coseno de la semidiferencia.
80 menos 20, 60. Entre 2, 30. Y sobre coseno de 50. Muy bien, entonces simplifico, pues. Se va coseno de 50. Y te queda 2 coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 por 2, raíz de 3. Pues, ¿no? Muy bien. Ujú. Bueno, acá están volviendo a repetir lo mismo, que es lo que ya habíamos simplificado. Por lo tanto, la tangente de teta te resulta raíz de 3. Ya, pues sabiendo de que teta es agudo y la tangente es raíz de 3, quiere decir que teta vale 60 grados, pues, ¿no? A ver, ¿de dónde salió coseno de 80 grados? Andrea, de aquí. De acá me quedó seno de 10. Seno de 10. Pero este seno de 10 lo cambio por su corrazón, que es coseno, y el complemento de 10 es 80. Pues. Entonces aquí está coseno de 80 más coseno de 20. Y de aquí transformaciones. ¿Está bien, Andrea? Listo. Entonces ya tenemos que teta es 60 y me pedían 8 coseno de teta. Entonces sería 8 coseno de 60. Bueno, pues chicos, coseno de 60 ya sabes que es un medio por 8, 4. ¿No? Ya estas cosas de forma directa. Así que la respuesta es, en este caso, la D. Muy bien, como podrás darte cuenta, los problemas no están tan complicados, ¿no? No son complicados. Simplemente es cuestión de realizar las operaciones correctamente. A ver, veamos nuestro siguiente problema. A ver, ¿qué nos dice aquí? Mira, Julián trabaja con su moto haciendo delivery de pizzas a domicilio. Si A dice que es igual a coseno de 70 más coseno de 50 y más seno de 60 grados. B es seno de 80 más coseno de 30. Y 5A sobre B dice que representa el número de pizzas que le falta entregar a Julián. Determine dicha cantidad. Bueno, entonces yo necesito hallar 5 veces A sobre B. En la expresión A y el B ya los conozco. Entonces solamente es cuestión de representar 5A sobre B. Entonces quedaría de esta forma. Ya está. El N, que es el número de pizzas, acá está 5 y esto es el A. ¿Y dónde está? Acá está. Pues mira, coseno de 70, coseno de 50, ahí está, y seno de 60. Sobre el B, que es seno de 80, coseno de 30. Entonces ahora aquí es cuestión de acomodar, ¿no? Para realizar las transformaciones. Como ya hemos trabajado con suma de cosenos, ahora quiero trabajar con suma de senos. Entonces, este coseno de 70 con el coseno de 50 lo vamos a cambiar. Pues. Ya sabes, con razón, seno, complemento 20. De igual manera acá, con razón, seno, complemento 40. Y de igual manera, el coseno de 30 lo cambiarías en este caso como seno de 60. Y ahí están hechos los cambios. ¿Ya? Ok. Entonces ahora tú dices, profe, ya, ¿y ahora cómo realizo la transformación? ¿Este con este o los dos últimos o cómo sería? Ya, entonces mira, cuando tú vas a elegir realizar las transformaciones,
Lo que te recomiendo es que veas qué ángulos vas a obtener. Y si es que los ángulos que obtienes lo vas a poder relacionar con el otro término sobrante. Entonces, quiere decir que con base a esa idea, los dos primeros términos lo agrupo para la transformación. Seno de 20 con seno de 60. Ahora tú dices, profe, ¿por qué estos dos? Por lo siguiente. Mira, al agrupar estos dos, la semisuma de los ángulos sería 60 más 20, 80. Entre 2, 40, ¿ves? Y acá tienes justamente seno de 40. Entonces te conviene, te favorece porque el otro ángulo también acá es 40 del término sobrante. Entonces vas a poder factorizar y continuar con el desarrollo. ¿Ya? Y de igual manera, abajo tienes una suma de seno. Entonces, lo hacemos acá. Fíjate, 5 seno más seno a producto 2 seno semisuma 40 por coseno de la semidiferencia. 20 menos 60 menos 40 entre 2 menos 20. Pero el coseno se come el signo, ya habíamos quedado. Entonces te queda coseno de 20, da igual. Y luego más seno de 40. Sobre igual suma de senos a producto 2 senos semisuma 80 más 60, 140 entre 2, 70. Por coseno de la semidiferencia. 80 menos 60, 20 entre 2, 10 grados. Y ya está. Listo. Entonces, de aquí vas a factorizar, obviamente, lo que es el seno de 40 grados. A ver, factorizo, ¿ya? Porque acá hay un paso más que se va a hacer para que te des cuenta lo que va a quedar. Cuando yo lo factorizo, me queda así. 5, ahí está el 5 de afuera, ya factoricé seno de 40, ¿ya? Entonces acá te va a quedar 2 coseno de 20. Ya, mira, yo abro paréntesis y acá te queda 2 veces coseno de 20 grados y acá te va a quedar 1. ¿Ya? Y aquí, bueno, pues no, acá por el momento no hay nada por hacer. Lo voy escribiendo. 2 seno de 70 coseno de 10 grados. Mm. Bueno, acá manejando identidades tú lo puedes hacer y de varias formas. Pero vamos a hacerlo de la forma clásica. Mira, en algunas situaciones lo que se hace es trabajar con los valores para formar acá resultados de razones trigonométricas de ángulos ya conocidos. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, mira, como tengo 2 coseno de 20 más 1, lo que voy a hacer es factorizar 2. Factorizo 2. Entonces cuando yo factorizo 2, acá ya no me queda 5, sino el 2 factorizado con el 5 ya me queda 10. Ya factoricé entonces aquí 2, por lo tanto ya solamente me queda coseno de 20. Recuerda que lo que tenía era esto, 2 coseno de 20 más 1. Factorizo 2, queda coseno de 20. Y si factorizo aquí 2, ya no me queda 1, me quedaría un medio. Así, listo. Pero este un medio, tú lo puedes reemplazar como coseno de 60 grados para que te quede una suma de cosenos y continúes realizando transformación. ¿Ya? Entonces, también lo que veo es que acá puedo ir sacando mitad y 5. ¿Ya? Entonces esto va acá. 5 seno de 40 por coseno de 20 más, y ya sabes por qué, aquí es coseno de 60. Sobre seno de 70 por coseno de 10. Entonces tengo ahora nuevamente una suma de cosenos, lo llevo a producto. Suma de cosenos será producto de cosenos. Entonces va acá lo siguiente, ahí está, ¿ves? 2
coseno de la semisuma, 20 más 60, 80 entre 2, 40, por coseno de la semidiferencia, que en este caso te va a resultar 20. Ya está. Entonces ahora solo es cuestión ya de ir reduciendo acá lo que hemos obtenido. A ver, tú dices, profe, ¿cuál con cuál voy a cancelar? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Creo que aquí rápidamente. Coseno de 20 con seno de 70 se van. Estos dos se van. Son lo mismo. Son lo mismo. Entonces luego acá veo 2 coseno de 40 y seno de 40. Esto de acá estaría formando el seno del ángulo doble, clase pasada. Entonces, seno de 40 por 2 y por coseno de 40 te da el seno de 80. Y esto es lo que va a aparecer acá, ¿ves? 5 seno de 80. Bueno, y el coseno de 20 todavía no lo han cancelado. Yo ya me adelanté, lo quise cancelar. Y acá está 5 seno de 80, coseno de 20 y abajo seno de 70, coseno de 10. Entonces ahora acá cancelo coseno de 20 con seno de 70, que son lo mismo. Y también seno de 80 con coseno de 10 también son lo mismo. Por lo tanto, te quedaría solamente 5. Ahí está. Eso quiere decir que la cantidad de pizzas que le falta repartir a Julián serían 5, ¿no? Respuesta, la C. Entonces, chicos, aquí lo resaltante es esta partecita de aquí. ¿Ya? En algunas situaciones te va a quedar, digamos, una expresión parecida a esta. Ya, entonces aquí ya tú la puedes, digamos, trabajar, ¿no? En este caso, de la forma como te dije acá, ¿no? Factoricé 2, acá se formó un medio, dijiste un medio como coseno de 60 y ya nuevamente podías realizar lo que es transformación. ¿Ya? Aunque aquí también hay otras formas como podrías de repente reducirla, ¿no? ¿Cómo? Mira, de la manera siguiente. Hacemos digamos, este artificio ya que nosotros conocemos varias identidades. Mira, recuerda esta identidad. Seno de 3 alfa era idéntico a seno de alfa multiplicado por 2 coseno de 2 alfa más 1. Así. Esta era una identidad que habíamos hecho la clase pasada. Entonces aquí tú haces lo siguiente. Multiplicas acá arriba por seno de 10, ya, parado para que alcance seno de 10 y divides entre seno de 10. Entonces el producto de arriba, seno de 10 por 2 coseno de 20 más 1, se convierte en seno de 30. ¿Ves? Entonces esto te quedaría seno de 30 sobre seno de 10 y lo reemplazarías pues acá. Seno de 30 sobre seno de 10 y abajo el seno de 10 con coseno de 10 y con 2 se convierte en seno de 20 y ya de pronto vas reduciendo. También, por ahí también podías haber tomado el camino, dependiendo de cómo quieras avanzar. Y ya obviamente siempre cuando manejas las identidades vas a tener varios caminos. En este caso tomamos el camino más clásico, también podrías haber tomado el camino de acá. ¿Ya? Ok. Pasamos entonces a ver el problema número 4. Son ideas nada más las que yo mencioné aquí. A ver, ¿qué nos dice aquí? Las utilidades de una empresa fluctúan de acuerdo con el mes. En el último trimestre del año, la empresa obtuvo como utilidades seno de pi novenos, seno de 2 pi novenos y seno de 3 pi novenos en miles de soles.
Si n dice que es igual a seno de pi 18 sobre seno de 2 pi novenos, calcule la suma de las utilidades en términos de n. Entonces lo único que tienes que hacer acá es sumar estos tres valores, pues, y esto te queda en miles, ¿no? La utilidad. Entonces sumamos las utilidades. Seno de 3 pi novenos más seno de pi novenos y más seno de 2 pi novenos. ¿Por qué lo hemos, en este caso, agrupado de la siguiente forma? Mira, date cuenta que primero he colocado seno de 3 pi novenos y luego el seno de pi novenos, porque es lo que me conviene al momento de yo realizar la transformación, porque cuando yo realice la transformación de suma de seno, lo que me resulta, fíjate, es lo siguiente: 2 seno de la semisuma. A ver, súmalo. Esto más esto te queda 4 pi novenos. Entre 2, 2 pi novenos. Entonces ya te quedó seno de 2 pi novenos, que es lo mismo que el término sobrante que está acá. Entonces es lo que te convenía agrupar este con este. No vas a coger al azar, siempre pensando en los ángulos que te van a resultar. ¿Ya? Entonces luego, por coseno de la semidiferencia, esto menos esto, 2 pi novenos, entre 2 pi novenos. Ahí está. Y más seno de 2 pi novenos. Entonces aquí vas a reducir, pues, ¿no? Vas a comenzar a reducir. Entonces la idea es análoga al problema anterior. Si yo factorizo, ¿ya? Aquí, mira, fíjate, si yo factorizo seno de 2 pi novenos, seno de 2 pi novenos, entonces aquí me estaría resultando 2 coseno de pi novenos. Ya coloco 2 coseno de pi novenos. ¿Ya? Ahí está. Más 1. Así. Y cerraría corchete. Pero quedaría ahí atrapado, pues, ¿no? Quedaría ahí, en este caso, atrapado. ¿Ya? Entonces tú dices, ya, profe, ¿y acá qué tendría que...? Ah, bueno, entonces lo que puedes hacer mejor aquí sería factorizarle también 2. Entonces le factorizo 2, acá queda coseno de pi novenos y acá ya me va a quedar un medio. Entonces coloco aquí y acá me resulta un medio. Así. Y este un medio lo puedes reemplazar como el coseno de pi tercios, que es lo que va a quedar acá. Entonces ahí está, ¿ves? 2 seno de 2 pi novenos, coseno de pi novenos más coseno de pi tercios, ya sabes de dónde salió. Entonces te vuelves a encontrar con una suma de cosenos aquí y lo que vas a hacer entonces es llevarlo a producto. 2 veces coseno de la semisuma. Sumo pi novenos más pi tercios, te va a quedar 4 pi novenos. Entre 2, 2 pi novenos. Por coseno de la semidiferencia. Entonces esto sería la diferencia es 2 pi novenos. Entre 2, pi novenos. Ahí está. Ya está llevado a producto, pues es cuestión de hacer la semisuma y la semidiferencia, nada más. Entonces ahora tú dices, ya, profe, ¿y acá qué voy a hacer? Mira, tienes 2 seno de 2 pi novenos y acá está apareciendo coseno de 2 pi novenos. Entonces, de forma inmediata, tú dices, acá se puede formar seno del doble, pues. Seno del doble. Entonces, 2 seno de 2 pi novenos por coseno de 2 pi novenos te da el seno del doble, o sea, seno de 4 pi novenos, y queda un 2 y por coseno de pi noveno. Y esto es lo que aparece aquí. Ya está. Entonces ahora tú dices, profe, ¿y qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de casos? Ya, bueno, sucede que en algunos casos, cuando está así en radianes, a veces a algunos se les hace un poco más complicado de darse cuenta de lo que se debe de hacer. ¿Ya? Entonces, mira, yo lo que hago, te lo paso acá a sexagesimales y así de repente te das cuenta más rápido. Mira, sería 2. Esto lo llevas a sexagesimales y te queda seno de 80 grados. Seno de 80 grados y acá te va a quedar coseno de 20 grados. Entonces, de aquí continúo
Continúo. Y me doy cuenta de lo siguiente. Acá tengo 2. Este seno de 80 lo puedo cambiar como coseno de 10 grados. Y acá yo tengo lo que es coseno de 20 grados. Entonces, esto es esto, el de acá, solo que está en sexagesimal. Entonces, acá, ¿cuál es la técnica para comenzar a reducir? Estas también son ideas conocidas. Mira, la idea es ir formando consecutivamente lo que es el seno del doble. Y para poder hacer ello, ¿ya? Para poder hacer ello, hago lo siguiente, mira, como yo tengo acá 2 y tengo coseno de 10 y acá coseno de 20 y quiero ir formando el seno del doble, entonces yo necesitaría acá lo que es un seno de 10. Pero si multiplico arriba por seno de 10, divido abajo seno de 10 para que las cosas no se alteren en nada. Y luego viene acá coseno de 10 y coseno de 20. Entonces vas formando ahí, ¿ves? 2 seno de 10, coseno de 10, esto sería seno de 20, pues. ¿Te das cuenta? Ya, entonces, este es el proceso que te van a mostrar acá. Por eso es que aquí multiplican de color verde el seno de pi 18avo. Pero el pi 18avo, tú sabes que es 10 grados. Pues acá está, ¿ves? Es el seno de 10 grados. Sobre seno de pi 18avo, que es seno de 10 grados. Solo que acá te lo están colocando en radianes. Y algunos en radianes no se dan cuenta porque a veces las fracciones un poquito que te bloquean y como que no te dejan ver muy bien el asunto. Ya, pero con sexagesimales es más claro a veces porque trabajas con números enteros aquí. Ya, entonces esto es lo que se ha hecho. Entonces este seno de 4 pi novenos era el seno de 80 y pasó a ser coseno de 10. O sea que el coseno de pi 18avos. Acá está, ¿ves? Coseno de pi 18avos. Pasó de seno de 80 a coseno de 10, que es el coseno de pi 18avos. Y se está agrupando con el seno de pi 18avos. Y acá está el coseno de pi novenos y sobre seno de pi 18avos. Entonces, a esto de acá es a lo que yo te decía que lo podemos formar como el seno del doble. Entonces, esto sería el seno del doble de pi 18avos. Y el doble de pi 18avos sería seno de pi novenos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que va quedando acá. Seno de pi novenos por coseno de pi novenos. Pero como nuevamente veo seno por coseno del mismo ángulo y puedo formar seno del doble, me falta el 2. Multiplico 2 acá y 2 abajo para que las cosas no cambien en nada. Y ya está. Entonces ahora tengo aquí el seno del doble de pi novenos. Entonces aparece acá seno del doble de pi novenos dividido entre 2 seno de pi 18. Profe, ¿y esto cómo se va a resolver? Acá ya no tienes que resolver nada, porque aquí es justamente el n. Bueno, n no exactamente, sino el inverso de n, ¿no? Porque seno de pi 18avos sobre seno de 2 pi novenos ya es n, pero acá está seno de 2 pi novenos sobre seno de pi 18avos. Entonces esto es el inverso de n, 1 sobre n. Por un medio, 1 sobre 2n. Aquí está. ¿Y esto en qué queda? Queda en miles de soles. Acá está, miles de soles. Ah, está, entonces, por lo tanto, la suma de las utilidades de la empresa es esto de aquí, como las alternativas están en soles y esto está en miles de soles, hay que multiplicar por 1000, pues, por 1500 sobre n soles. Ya está. Así que la respuesta es la B, ¿no? Teniendo cuidado siempre con las unidades de medidas en las que se encuentran. Bueno, aquí habíamos utilizado una idea ya conocida y complementamos también acá con una idea. Bueno, aunque esto de aquí algunos lo escriben como una propiedad, pero es una propiedad fácil de deducir, pues, incluso mentalmente puedes dar cuenta. Chicos, ¿está claro?
A ver, jóvenes, vamos, den señales de vida. Estrella me dice que estuvo medio confuso. A ver, Estrella, dime qué parte estuvo medio confuso. Ah, ya, ya. Los radianes, ya. Entonces, si te confunden los radianes, Estrella, lo que puedes haber hecho es justamente desde esta parte de aquí, fue lo que yo lo llevé acá a sexagesimales, aquí. Aquí está. Estos son sus equivalentes. Lo pasas a sexagesimales, es 2 seno de 80 coseno de 20. Entonces el seno de 80 como coseno de 10 y coseno de 20. Entonces lo que hemos hecho es esto para ir formando acá el seno del doble, ¿no? Multipliqué por seno de 10 y dividí entre seno de 10. Entonces este era el artificio. Por lo tanto, ya de aquí lo retornamos a radianes para que siga con el problema, pues, de radianes. Si es que no, lo continúas resolviendo así hasta el final, y ya al final recién lo pasas a radianes y lo obtienes de esta manera. Al final llegas a lo mismo. Ya ahí está, lo continúas con los sexagesimales. ¿Ya? Son libres desde hacer los cálculos. Ujú. Ya. Revisamos el siguiente problema. ¿Qué nos dice aquí? Una empresa dice que tiene ingresos mensuales de a millones de dólares. Si se sabe que esta expresión dice que es idéntico a por coseno de 5x más 1 y me dice que es una identidad, ¿no? Ya justamente lo que te dije. Donde x es mayor que 0, menor estricto que, o sea que está entre 0 y pi 18, ¿no? Que me han colocado 2 puntos, por eso es raro, dije, ¿qué es esto? Ahí es punto y coma, ¿ya? Pregunta, ¿cuánto recibe como ingreso trimestral dicha empresa? A ver, aquí, ¿qué pasó? Rosaura me ha colocado, ¿qué significa eso cero? Los millones, supongo, ¿no, Rosaura? O sin querer han presionado, creo, el teclado. Una de dos. O se han quedado dormidos en el teclado, también puede ser. Ah, bueno. Si queremos nosotros averiguar el ingreso trimestral de dicha empresa, entonces hay que averiguar el valor de A. Y para averiguar A, lo vamos a sacar de esta identidad. Entonces lo que hay que hacer es que esto lo vamos a expresar respecto a coseno. Entonces esto está sencillo. Darte cuenta que acá tienes diferencia de cosenos, realizar transformaciones para que comiences a simplificar. ¿Ya? Entonces aquí está. Diferencia de cosenos a productos menos 2 seno semisuma 15x sobre 2 por seno de la semidiferencia, pero en el mismo orden. 7x menos 8x, x entre 2, no, menos x entre 2, ahí está, menos x. Igual, diferencia de cosenos. Menos 2 seno de la semisuma. 2x más 3x, 5x entre 2, 5x. Por el seno de la semidiferencia. 2x menos 3x menos x sobre 2. Entonces aquí, claramente, te das cuenta que se cancela seno de menos x medios y también se va lo que es el menos 2. Y ahora, ¿cómo reduces seno de 15x medios sobre seno de 5x medios? Entonces acá vas a recordar justamente la identidad que habíamos dado hace un momento, ¿no? Del seno del triple. Nuevamente te lo vuelvo a escribir acá. Seno del triple de y, ya, ahí está. Esto que era idéntico. Entonces acá lo puedes trabajar
con la identidad siguiente, que es seno de y multiplicado por 2 veces coseno de 2 veces y, ahí está, más, y ya está. Entonces, este de acá aplicas el seno del triple porque 15x medios es el triple de 5x medios. Entonces, aplicamos. Y sería lo siguiente. Seno de 5x medios por 2 coseno del doble de 5x medios que te va a dar 10x medios más 1. Ahí está. Estoy utilizando la identidad. Entonces acá, este y este, adiós. 10x medios, tú ya sabes que sería 5x. Entonces te queda 2 coseno de 5x más 1. Y justamente ya obtiene la forma. Ya no tienes que hacer nada más. Entonces, identificando quiere decir que A es 2. Entonces, el ingreso mensual es de 2 millones. Pero acá dice cuánto recibe como ingreso trimestral. Trimestral son 3 meses, ¿no? Entonces, quiere decir que sería de 6 millones, ¿no? Sabiendo de que A es 2, entonces, por lo tanto, el ingreso trimestral sería de 6 millones de dólares. Así que la respuesta es la... Chicos, bueno, su silencio quiere decir que va bien y que continúe. Ahí está. Problema 6. ¿Qué nos dice aquí? En la figura dice que se observa el bosquejo de la vista lateral de un velero, donde los cables AB y BC necesitan ser cambiados por mantenimiento. Si el metro de cable cuesta 20 coseno de pi octavos soles, determine el costo, en este caso, por reemplazar dichos cables. Ok, entonces, a ver, veamos. Lo que vamos a hacer es trabajarlo de la siguiente forma. Si yo quiero expresar la longitud de AB y de BC, ¿y por qué quiero hallar las longitudes de AB y de BC? Porque son las longitudes de los cables de los cuales se va a hacer mantenimiento y se va a cambiar. Entonces yo tengo que saber cuánto de cable se va a cambiar, ya que ya tengo cuánto cuesta el metro de cable. Entonces acá es proceder con resolución de triángulos rectángulos. Mira, en este triangulito que está aquí, ¿ya? Voy a hallar el AC. ¿Por qué AC? Porque este AC, con el ángulo pi 16 me va a permitir hallar AB y BC. Entonces, en este triángulo marcado de acá, sería lo que quiero que es AC sobre lo que tengo que es 2, llega a ser el seno de 3 pi 16. Por lo tanto, el AC te va a quedar 2 veces seno de 3 pi 16. Esto lo indico nomás porque ya es un proceso que se conoce, resolución de triángulos rectángulos. Entonces, digo que AC es 2 veces seno de 3 pi 16 metros. Entonces ya puedo hallar lo que es el AB. Entonces, para no generar tantas confusiones, ¿sí? Entonces coloco acá lo que quiero, que es el AB, sobre lo que ya tengo, que es el AC, en el triángulo amarillo. ¿Qué razón trigonométrica?
te va a resultar AB sobre AC. Entonces tú me vas a decir seno. Entonces escribo acá seno de pi 16. Entonces quiere decir que el AB, ¿de dónde escribí 12? Seno de pi 16, ahí está. Entonces quiere decir que AB te queda el AC por el seno de pi 16. Y el AC ya está, lo conoces aquí. Entonces escribo acá. AB sería el AC, 2 seno de 3 pi 16 por el seno de pi 16, que es justamente lo que obtuve acá. Entonces, como luego yo el AB lo voy a sumar con BC, entonces lo que voy a hacer de aquí es que como tengo un producto de senos, lo voy a transformar y este producto de senos te queda una diferencia de coseno, que sería el siguiente. Coseno de la diferencia de los ángulos. 3 pi 16 menos pi 16, 2 pi 16. Saco mitad, pi octavos. Menos coseno de la suma. Entonces, 3 pi 16 más pi 16, 4 pi 16. Le saco cuarta, pi cuartos. Ya está. Pi cuartos ya lo conoces, pero todavía no lo reemplaces, tal vez no lo vas a requerir reemplazar aún. Déjalo ahí por el momento. Entonces, de forma análoga, vas a hallar lo que es el BC. Entonces sería así, lo que quiero, que es BC, sobre lo que tengo, que es el AC. Y esto de aquí, claramente te va a dar lo que es el coseno. Coseno de pi 16. Entonces de acá ya tienes el BC, pasas el AC a multiplicar y el AC es esto. Entonces, queda así. BC sería el AC por coseno de pi 16. Te queda acá producto de seno con coseno. Ya sabes que este producto te queda una suma de senos. Seno de la suma de los dos ángulos, que es pi cuartos, más el seno de la diferencia de los ángulos que ya sabemos que era pi octavos, seno de pi octavos. Muy bien, entonces queremos saber cuánto cable vamos a cambiar, hay que sumar AB con BC. Entonces cuando yo sumo AB con BC, se va a cancelar el coseno de pi cuartos con seno de pi cuartos porque son lo mismo. Entonces me quedaría seno de pi octavos más coseno de pi octavos y en metros. Entonces aquí está. Longitud total del cable es AB más BC, seno de pi octavos más coseno de pi octavos, metros. Ahí está. Muy bien. Entonces decimos aquí de que sea C soles, digamos, el costo, pues, en este caso. Entonces, ¿cómo se halla el costo? La cantidad de metros de cables por el precio de cada metro de cable. Hago el producto y ya voy a poder conocer entonces el valor de C. Ahí está, ¿ves? 20 coseno de pi octavos por seno de pi octavos más coseno de pi octavos. Ya pues chicos, entonces aquí lo que yo veo que me conviene es hacer lo siguiente, realizar el producto. Pero solamente realizo el producto, o bueno, todo, pues, ¿no? A ver, 20 coseno de pi octavos por seno de pi octavos, voy a poder formar el seno del doble. Del 20 separo un 10 y me queda 2 coseno de pi octavos por seno de pi octavos es seno del doble. Y seno del doble de pi octavos sería el doble es pi cuartos, pues, ¿no? Entonces te queda 10 veces seno de pi cuartos. ¿Ya? Entonces aquí está, 10 veces seno de pi cuartos. Más, y nuevamente, 20 coseno de pi octavos por coseno de pi octavos, acá está, te queda coseno cuadrado de pi octavos por 20, pero estoy separando un 2 del 20. Y profe, ¿por qué estás separando 2? Te preguntarás. Bueno, lo que sucede es que voy a utilizar ahí la fórmula de gradación del ángulo doble. Recuerda, 2 coseno cuadrado de y, esto es idéntico a 1 más coseno del doble de y. Ahí está.
Entonces esto es lo que le aplico acá. Y seno de pi cuartos ya también ya lo conoce. Entonces sería así, 10 seno de pi cuartos más 10, y esto es 1 más coseno del doble del ángulo de pi octavo. ¿Cuál es el doble? Pi cuarto. Y bueno, pues aquí ya haces los cálculos. Esto es raíz de 2 sobre 2 más 1. Y acá te queda raíz de 2 sobre 2. Entonces factorizas 10, raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2, te queda raíz de 2. Y el 1, raíz de 2 más 1 por 10. ¿Ya está? Entonces, esto sería el costo del cual nos estaban pidiendo en el problema. Así que la respuesta es la C. ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien, Raúl. Continuamos. A ver, ¿qué nos dice el problema 7? 3 hermanos, que en este caso son llamados Miguel, Carlos y Raúl, tienen terrenos con forma de sector circular, cuyos radios de estos sectores nos dicen que son seno de 20 grados kilómetros, seno de 40 grados kilómetros y seno de 80 grados kilómetros respectivamente. Sus longitudes de arco nos dice que son los siguientes: seno de 50 grados kilómetros, seno de 10 grados kilómetros y seno de 70 grados kilómetros respectivamente. Te dicen de que hay el área total de dichos terrenos, o sea que la suma de las áreas. Bueno, entonces acá como ejemplo uno de ellos nomás, pues porque es básicamente lo mismo, ¿no? Porque te están dando que los terrenos, dice que tienen forma de sector circular, y las longitudes de su radio dice que es seno de 20 grados kilómetros. Y para este, su longitud de arco dice que es seno de 50 kilómetros, porque te lo están mencionando en ese orden. Seno de 50 grados kilómetros. Ya, pues entonces si yo quiero hallar el área, como en este caso yo lo llamo área 1, entonces el área 1, ¿cómo lo vas a hallar? El as 1 lo vas a hallar simplemente utilizando producto de radio por longitud de arco sobre 2, ¿no? Que es justamente el área de un sector. Entonces escribo yo acá y esto sería 1/2 seno de 20 por seno de 50 grados. Y esto te va a quedar en kilómetros cuadrados. Entonces repites el mismo proceso para los otros, ¿ya? Y esto es lo que queda a continuación. Decimos, sea kilómetros cuadrados el área total de los terrenos, ¿ya? Entonces, el es la suma, pues, de lo que vamos a obtener acá. ¿Ves? Seno de 20, seno de 50 sobre 2. Para el otro sector, lo mismo. Seno de 40 por seno de 10 sobre 2. Y para el tercer sector sería seno de 80 por seno de 70 sobre 2. ¿Ya? Entonces, esta suma en kilómetros cuadrados te resultaría el área total. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Mira, como tengo productos aquí de seno, lo ideal sería que yo realice transformaciones. Ahora tú me vas a decir, profe, pero tiene que estar multiplicado por 2 para que de producto de seno lo pueda yo llevar en este caso a una diferencia de coseno. Lo mismo acá. Entonces lo que hago es multiplicar, como necesito el 2 acá arriba, multiplico a todo por 4 para que se cancele el 2 de abajo y acá ya me quede 2. Multiplico por 4.
por 4 te queda 4 veces 6. Esto por 4 ya queda 2 seno de 50, seno de 20. 2 seno de 40, seno de 10. Y 2 seno de 80, seno de 70. Entonces tengo producto de senos, es diferencia de coseno. Coseno de la diferencia, que es 30, menos coseno de la suma, que en este caso sería 70. Y es lo que aparece aquí, ¿ves? Coseno de 30 menos coseno de 70. Y el mismo proceso acá. Coseno de la diferencia, 40 menos 10, 30. Menos coseno de la suma, que te va a resultar coseno de 50. Más, y de igual forma, coseno de la diferencia, 10 menos coseno de la suma, 150. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Veo que acá se va a reducir. Bueno, pues chicos, como ustedes ya manejan muy bien su reducción, ya yo lo puedo hacer directo. Coseno de 150 reducido te resulta menos coseno de 30. ¿Está bien? Listo. Pero este menos, con este menos de acá, se vuelve más. Más coseno de 30, más coseno de 30 y más coseno de 30 te queda 3 veces coseno de 30. Y luego menos coseno de 70, menos coseno de 50 y más coseno de 10 grados. Ya, y este es lo que coloco acá. Y luego ya me voy dando cuenta que los que voy a agrupar es 70 con 50. Porque la semisuma, cuando hago transformaciones, te da 60 y la semidiferencia te va a dar 70 menos 50, 20 entre 2, 10 y justamente queda con este 10 de acá. Ya, entonces esa es la idea. Ya también esta idea ya te la había mencionado en un problema anterior. Entonces queda 3 coseno de 30 y menos coseno de 70 con menos coseno de 50 lo agrupo, factorizo menos y ahí está, coseno de 70 más coseno de 50 y libre lo dejo al coseno de 10. Entonces aquí es donde yo realizo transformaciones de suma de cosenos a producto de cosenos. Entonces esto queda así. 2 coseno de la semisuma que es 60 por coseno de la semidiferencia que es 10. Ya está. Listo. Entonces algo que tú manejas muy bien es que coseno de 60, ¿cuánto es, chicos? A ver, para que muevas los dedos al menos. Escríbeme en el chat cuánto es coseno de 60. Escriban, jóvenes, escriban, así como escriben en el WhatsApp rapidito. Acá también debes de escribir rapidito. Bueno, ya sabes que coseno de 60 es un medio, ¿no? Por 2, 1, pues, ¿no? Ahí está. Entonces acá te va a quedar menos coseno de 10 con coseno de 10. Así que esto se cancela. Este y este se va. Entonces te queda 3 coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces por 3, 3 raíz de 3 sobre 2. El 4 lo pasas a dividir porque tú necesitas despejar el E. Entonces te queda 3 raíz de 3 sobre 8, ¿no? ¿Ya? Pues aquí está. Listo. Entonces el área total de dichos terrenos es 3 raíz de 3 sobre 8 kilómetros cuadrados. Y bueno, a ver, es la alternativa. Claramente.
¿Todo claro, jóvenes? Sí, digamos. A ver, ¿qué nos dice el problema 8? Mira, en la figura dice que se muestra el traslado de una placa metálica con forma de semicírculo de centro en O por una pendiente para la cual ha sido sujetado por tres cables tensos que son PA, PO y PB. Entonces esta placa está siendo trasladada, dice, por esta pendiente y por lo tanto ha sido sujetado por tres cables tensos, los cuales ya los mencioné. Ahora, si la longitud del cable que está sujeto en A es igual a la longitud del radio de la placa, ¿ya? Además, T es punto de tangencia, el T que está aquí, calcule el valor del seno de beta menos el seno de 2 teta menos beta. Bueno, a ver, el radio, nosotros no sabemos aún cuánto es, ¿ya? Por lo tanto, se le va a asignar una variable al radio. A ver, las longitudes no nos han dado en ninguna unidad de medida, por lo tanto, yo digo que el radio es R unidades. R unidades del radio de esta placa. Te dije que el cable que está sujeto en A, o sea que se refiere a este PA, es R unidades. O sea que este fulanito de aquí es R unidades. ¿Ya? Muy bien. Entonces tú dices, ya, profe, ¿y ahora de dónde voy a sacar esta expresión? Ah, bueno, entonces quiere decir que vas a tener que trabajar en el gráfico. ¿Cuál es la idea siempre que tú trabajas en un gráfico y quieres sacar una expresión? Tienes que expresar la longitud de un lado de dos maneras distintas. Entonces tú vas a preguntarte, ¿y ahora cuál es ese lado? Ah, ya, ese lado tú tienes que ser observador y ver cuál de los lados es el que tú puedes expresar su longitud de dos formas distintas para que generes la igualdad. Es como que yo exprese el PB y me salga, digamos, a ver, no quiero utilizar una variable que ya está acá, me sale W. Y por otro lado, llevo que esto es, digamos, Z. Entonces, allá está igual, ¿no? W con Z y resuelvo y normalmente o generalmente siempre sale lo que requiere. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, la idea, ¿ya? Y lo voy a trabajar aquí, va a ser en este triángulo de acá. Profe, ¿dónde se está lleno? Es que ahí no se va a poder apreciar muy bien. Entonces, por eso lo voy a trabajar aquí. Ya. ¿Quiénes son estos puntos? Aquí está el O, aquí está el A y aquí está el P. ¿Ya? Este triángulo es el que yo lo estoy llevando acá y haciéndole un zoom. Entonces, mira, tú que en ángulos das miedo, dime cuánto mide este ángulo de aquí. Dime cuánto mide este ángulo que te estoy señalando acá y aquí que está en el gráfico, este de acá. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Chicos, vamos, respondan. A ver, date cuenta, pues, date cuenta. A ver, beta, o no, perdón, teta parte de aquí y llega hasta acá. Y si yo hago la prolongación de esto, es justamente el PA. Entonces quiere decir que desde aquí hasta acá es 180. Pero como de acá hasta acá es teta, entonces este es el suplemento, pues. ¿Está bien? Ya, entonces, este ángulo de aquí es el suplemento. 180 menos teta. Así. Entonces, y como te das cuenta que el triángulo encima es isósceles, porque esto es R y R, entonces lo que yo voy a hacer es encontrar lo que es el OP.
Voy a hallar lo que es el OP y no hay necesidad de utilizar ahí ley de senos ni nada. Lo vamos a trabajar a la antigua. ¿Y eso cómo es? Vamos a trazar lo que es la perpendicular acá. Entonces, como es una perpendicular, tú sabes muy bien que esto está cayendo en el punto medio. Aquí así. Entonces, en este triangulito de acá, utilizo resolución de triángulo, P rectángulos, y voy a hallar lo que yo requiero. Entonces, mira, a este de pie de acá lo voy a llamar H. Ya está. Entonces, lo que quiero, HP, sobre lo que tengo que es R, llega a ser el coseno. Entonces, esto te va a resultar R coseno. Entonces, escribo acá, esto sería R coseno de 180 menos teta. Y como es lo mismo, este también sería R coseno de 180 menos teta. Pero si yo aplico aquí lo que es reducción, por reducción, esto me queda menos coseno de teta. Por lo tanto, todo el OP, entonces esto ya me quedaría menos R coseno de teta. Unidades. ¿Sí o no? Porque le aplicas reducción y ya está. Entonces quiere decir que OP sería menos 2R coseno de teta. ¿Ya? Ahí está. Ya. Entonces ahora luego dice, profe, ya, ¿y de qué otra manera puedo hallar entonces lo que es el OP? Ah, bueno, entonces acá lo que te falta usar es lo siguiente, mira. Yo trazo desde O hacia el punto de tangencia T y formo un triángulo rectángulo. Entonces, el OP es hipotenusa también, pues ahí. Es hipotenusa, ¿sí? Ah, entonces puedo hallar la hipotenusa. Entonces, como he trazado OT, este OT también es radio, pues. Entonces, lo que yo necesito acá es un ángulo para este triángulo rectángulo que se ha formado. Entonces, ¿qué es el ángulo con el que voy a trabajar? Este ángulo de aquí. Y este ángulo tiene que ver con el beta ya. Este ángulo tiene que ver con el beta. Y con el teta a la vez. A ver, ¿cómo así? Este ángulo de aquí es 180 menos teta. Y este ángulo de aquí, el que te voy a señalar de acá, este pedazo de aquí, ya mejor lo coloco nada más así, este pedacito, vamos a hacerlo por partes, este fulanito de acá, este pedacito tiene que ver con beta. Pero ten cuidado, beta está en sentido horario, o sea que beta es negativo y yo tengo que colocar acá un ángulo positivo. Entonces acá hay que hacer las cuentas, Entonces primero le cambio la orientación a beta y se convierte en menos beta. Y beta va desde aquí hasta acá menos beta. Entonces el de aquí, entonces este sería 180 menos beta, que nos va a resultar 180 más beta. Entonces ya yo coloco acá, sería 180 más beta. 180 más beta. Ahí está. Entonces todo el ángulo sería el rosadito más el morado. Entonces 180 más beta sumado con 180 menos teta me estaría resultando 360 más beta menos teta. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a mostrar acá. Mira, ya tracé, este es R, este también es R, y ya sabes por qué este ángulo es 180 menos teta, y ya sabes por qué todo este OP te va a quedar 2R coseno de 180 menos teta. Acá está. Ya, entonces estoy hallando todo este ángulo de acá. Y todo este ángulo de aquí es el rosado con el morado, lo que ya te expliqué, que te va a resultar 360 más beta menos teta, más beta con el menos teta. Entonces, voy a hallar lo que es el OP. Y el OP sería lo que quiero sobre lo que tengo que es el R respecto a este ángulo sería en este caso lo que es la cosecante. Entonces, el OP te va a resultar R cosecante de 360 más beta menos teta. Y esto lo representamos acá. De la figura, el OP te quedó 2R coseno de 180 menos teta. Esto ya está explicado acá. ¿Ya? Aquí está. Esto lo borro porque de repente te vas a confundir. Todavía no he hecho la reducción. Ahí está.
Y el de aquí, el de acá, es utilizando este ángulo de acá, que queda respecto a la cosecante. Lo que quiero sobre lo que tengo que es el R es la cosecante del ángulo. Entonces te queda acá R cosecante del ángulo 360 más beta menos teta. Entonces ahora sí ya de la igualdad voy a hacer la reducción. Pero antes voy a cancelar R. Entonces de aquí reducido te queda menos coseno de teta. Y acá reducido te queda cosecante de beta menos teta. Porque acá el 360 es una vuelta, pues ya sabes, reducción de ángulos mayores que una vuelta, ahí está. Menos 2 coseno de teta igual a cosecante de beta menos teta. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar recíprocos. La cosecante es 1 sobre seno y el seno lo paso a multiplicar. Y el menos lo paso al primer miembro, al segundo miembro como menos 1. Entonces acá está, ¿ves? 2 y esto es 1 sobre seno de beta menos teta. Y este seno de beta menos teta pasa a multiplicar seno de beta menos teta por coseno de teta. Y acá te quedó, tienes menos, lo paso al segundo miembro con el 1 menos 1. Y entonces acá tengo un producto de seno con coseno. Entonces lo voy a transformar. El producto de seno con coseno lo voy a llevar a suma de seno. Entonces sería seno de la suma. Cuando tú sumas los ángulos te da beta, más el seno de la diferencia. Y cuando haces la diferencia te queda seno de beta menos 2 teta. Aquí está, seno de beta menos 2 teta, la diferencia de los ángulos. Luego, para que veo lo que tengo acá es 2 teta menos beta, bueno, pues factorizo el signo menos y respecto al seno el signo sale, ¿sí? Entonces sería así. Por lo tanto, seno de beta menos seno de 2 teta menos beta, porque ya factoricé el menos y ya salió, acá está, por eso es menos. ¿Y esto cuánto te da? Menos. Así que la respuesta es la alternativa A. Chicos, ¿quedó claro? Vamos, chicos, están ahí. Vamos, respondan algo. Bueno, no escriben nada. Yo asumo que está todo claro, ¿no? A ver, ¿qué me dice Raúl, Estrella, Andrea, Inés? Veamos. A ver, ¿qué nos dice el problema 9? A ver, Estrella dice, profe, así va a venir. A ver, primero que nada, no te va a venir así. Ya, pero lo que sí tienes que tener en cuenta es la idea de que te puede venir un gráfico más sencillo. Ya, pero la idea de expresar la longitud de un lado de dos maneras diferentes para que puedas hallar una igualdad como la hicimos acá, esa idea sí la puedes utilizar para otro problema donde sea más rápido de resolver. Ya de repente acá los ángulos están más escondidos y hacer varios procesos, pero la idea de expresar la longitud, digamos, de este lado, en este caso que fue el lado P de dos formas distintas, esa idea sí se puede utilizar para un problema que te pueda venir. Aunque en este caso el OP está un poquito rebuscado, en otros casos va a ser más evidente y más rápido, ¿ya? Pero la idea sí, consérvala, porque esa te sirve no solo para este problema, sino para muchos problemas. Ya, muy bien. ¿Qué dice la 9?
El área de contabilidad de la microempresa Camisas Perú dice que determinó que el ingreso diario está dado por esta expresión en miles de soles, donde X es mayor o igual que 0, menor o igual que pi sobre 20. Y X representa el número de camisas producidas y vendidas al día en cientos de unidades. En base a la información, determina el máximo ingreso diario. Entonces, quiero el máximo valor de esta expresión que está aquí. Para encontrar su máximo valor, lo tengo que reducir. Entonces, hay que es que tengo que agrupar este con este de aquí. Son los que tengo que agrupar. Cuando lo agrupo, yo factorizo ahí lo que es 4 y me queda seno de x más seno nuevo x. Seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. En la semisuma te queda 5x. Ya vas a poder agrupar con este término. Entonces, de igual manera, la idea se conserva. Queda 5 seno de 5x. Abajo no he factorizado nada, pues, ¿no? Ahí está, solo he agrupado coseno de 9 con coseno de x. Entonces, ahora sí procedo a hacer las transformaciones. Suma de seno sería 2 seno de la semisuma, que sería 5x por coseno de la semidiferencia, 9 menos x, 8 entre 2, 4x. Y más 5 seno de 5x. Y lo mismo acá. Suma de cosenos sería 2 coseno de la semisuma, 5x, por coseno de la semidiferencia, 4x. Más 5 coseno de 5. Entonces, lo único que hago yo acá es factorizar seno de 5x y en el denominador coseno de 5x. Y ahí está, ¿ves? Seno de 5x, acá te quedó 2 coseno de 4x y aquí más 5. Sobre, y acá factoricé coseno de 5x, que te queda 2 coseno de 4x más 5. ¿Ves qué sencillo? Y dices, ah, bueno, entonces acá este con este se pueden ir yendo. Este de 5x y por 4. Entonces, ahí está. La utilidad, la expresión, te quedó como 4 tangente 5x, pero esto está en miles de soles, luego no te olvides, porque sea un miles de soles el ingreso diario, dice, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que ver es cuál es el máximo valor de esta expresión, sabiendo de que x es mayor o igual que 0, menor o igual que pi cuarto, o pi veinteavos. Entonces, de ahí partimos. La idea es hacer lo siguiente, entonces escribo acá. X es mayor o igual que 0, menor o igual que pi veinteavos. Estoy escribiéndolo. Como el ángulo o el arco con el que yo tengo que trabajar es 5x, entonces lo que voy a hacer es multiplicarlo acá por 5. Por 5 acá es 0, menor o igual, 5x, menor o igual, por 5 acá te queda pi cuarto. Eso quiere decir que el arco 5x varía de 0 a pi cuarto. Ahí está. Ya, ahora, algo que todavía no se ha hecho, pero espero que tú lo recuerdes. Una función creciente tiene la siguiente propiedad, que cuando tú le aplicas la función, con esto te digo que si yo le aplico la tangente, y como es una función creciente, te queda así, tangente de 0, menor o igual que la tangente de 5x, y menor o igual que la tangente de pi cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Que se está manteniendo lo que es la desigualdad. Ahí está. Entonces esto se cumple para cuando la función es creciente y la tangente es una función que tangente de 0 es 0 y tangente de pi cuartos es 1. Entonces ya yo escribo acá el resultado y queda así.
Tangente de 0, 0. Menor o igual, tangente 5x, menor o igual, tangente de pi cuartos, 1. Entonces quiere decir que tangente 5x es mayor o igual que 0, menor o igual que 1, pero hay que multiplicar por 4. Ya, pues multiplico por 4, mayor o igual que 0, menor o igual que 4. Entonces quiere decir que como me piden el máximo ingreso va a estar dado como 4. Pero 4 ¿qué? Miles, ¿no? Entonces el máximo ingreso diario sería 4.000 soles. Así que la respuesta sería la... Chicos, ¿comprendió o no? Bueno, supongo que sí. Ya está. Ese estuvo mejor. Entonces este sí se te va a ocurrir, Estrella. Muy bien. Vamos al problema 10. A ver, ¿qué nos dice este problema 10? A ver, en la figura dice que se muestra un barco y un buzo. El barco está acá, el buzo está aquí. Y en un lago, ¿no? Y un buzo en un lago, o sea, está dentro del lago. A partir de ese instante, el barco navega en forma rectilínea con una rapidez de seno de 140 más coseno de 30 grados metros por minuto para recoger al buzo. Ahora, si inicia el recorrido en A, ¿ya? A las 9:24 am y cuando culmina su recorrido dice que se ubica verticalmente por encima del buzo. ¿A qué hora llegó el barco? Bueno, entonces mira, el buzo está acá en B. Entonces, cuando termina su recorrido el barco, dice que se ubica, ¿ya? En este caso se ubica verticalmente, ¿no? Encima de... Me está fallando el pulso. Está fallando. Ahí está. Listo. Entonces el barco se va a ubicar aquí cuando termine su recorrido. Entonces el barco ahora va a llegar acá, aún no lo sabemos, es una incógnita. Entonces lo que yo tengo que averiguar es qué tiempo le ha tomado en ir de acá hacia acá. ¿Cómo averiguo el tiempo? Con me la dieron. Entonces lo único que necesito es la distancia. Y esta distancia la voy a... Este es el que quiero ir. ¿Ya? Entonces a este de acá lo llamo C, pues, ¿no? Digamos. cinco, y este es lo que voy a escribir acá. AB por... Ahí está. Entonces de la figura notamos que el lado AC seno de 35 más seno de 15 grados y por coseno de 25 y esto queda en metros. Entonces ya tengo la longitud recorrida. Ya, ahora, ¿a qué velocidad está yendo? Esta es la velocidad. Esta es la velocidad. Entonces el tiempo lo obtengo distancia entre velocidad nada más. Entonces decimos, sea T el tiempo recorrido del barco. Ya, entonces
pues ya quedaría en minutos. Muy bien, entonces vamos a reducir esto. Mira, tengo una suma de senos, ya sabes qué hacer, cuál es tu trabajo. Vas a llevarlo a producto. Lo mismo vas a hacer acá, pues, aquí abajo. Ya, entonces, reducido, esto ya sabes que es seno de 40. Por coseno de la semidiferencia. La semidiferencia es 10 grados. Y acá está, coseno de 25. Ahí está. Luego, ¿qué puedes tú observar que te está quedando acá en el numerador? Mira, acá tienes 2 seno de 25 y aquí tienes coseno. Apareciendo acá, ¿ves? 22, este producto, seno de 50. Producto serían 2 seno de la semisuma. 40 más 60, 100. Menos 10 es lo mismo que coseno de 10. Ya pues entonces ahí al ojo dices, ah, ya está. Se va seno de 50 y se va lo que es coseno de 10, 22. 11 minutos. Ya está. Entonces ya acabamos, pues, ¿no? Porque el tiempo que le ha tomado en ir de A hacia C es de 11 minutos. A M y la respuesta sería la alternativa A. Mira, Luis nos hace recordar el receso. Entonces, chicos, nos encontramos. Que les vaya muy bien, una excelente semana, un abrazo y hasta la próxima.